Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire como Culaya, Seguimos de verano, pero también con información aquí en la pizarra. Y más que información, creo que la tertulia de hoy va a ser un debate, porque no tenemos, bueno, por lo menos yo no tengo información. Ahora le preguntamos a Jaime, pero creo que hay muchas cosas de las que hablar y temas que poner sobre la mesa. Jaime Nadal, muy buenas. Muy buenas, Olga. Decía que información yo no tengo, no sé si tú tienes alguna, porque hablábamos en la última tertulia de en cuanto a movimientos en la plantilla que estaba cerca de producirse de forma oficial el fichaje de Souley Boum, que ya lo es, Sí, y que con eso, salvo sorpresa de última hora, la plantilla de Luca Murcia estaría cerrada. sí, no hay más información porque no hay más movimientos. Lo mismo pendientes en el UCA Murcia, siempre pendientes, ¿no? De que a lo mejor venga algún equipo y pregunte por alguno de los que ya tienes en plantilla, pero eso no se produce en estos días. De momento, a 23 de julio, no hay ninguna oferta por algún jugador dentro del equipo, como ya contamos la semana pasada, que sí hubo en su momento con Rayeste, que Valencia se interesó en pagar su cláusula y al final pues el jugador rechazó, pero de momento no se ha producido ningún movimiento más, ni de salida ni de entrada, así que de momento pues salvo sorpresa, como tú dices, salvo alguna lesión, algo que sea muy llamativo, pues la plantilla está cerrada para la próxima temporada, sí. Sí, bueno, y decir que la plantilla está cerrada, pero que siempre se mira al mercado, que yo puse un tuit el otro Claro, día diciendo, estos son los que van a empezar la pretemporada, por cierto, allá por la semana del 24 de agosto más o menos, pero sí, vamos a ver quién son los que la acaben, porque tanto yendo bien como yendo mal, es un club que siempre hace movimientos a lo sí, largo de la plantilla, siempre para, bueno, para que no haya relajaciones, para que la gente esté a tope y enchufada, o porque hay jugadores que no terminan de cuadrar, o porque hay lesiones, ¿no? sí, Entonces, una cosa es cómo empiezas, otra cosa es cómo acabas, porque en el mercado siempre se sigue viendo, ¿no? claro, hay jugadores que también a lo largo de la temporada, al ser una plantilla tan larga, no se sienten con ese protagonismo que ellos desean y también buscan una salida. Se pueden producir muchos movimientos y todas las temporadas ocurre, o sea que a nadie le sorprenda que durante la temporada veamos cambios como pasa en todos los equipos. Es algo inevitable. Voy a dejar el tema del asterisco de Julius porque creo que es un tema propio y muy importante que me apetecía Sí. mucho hablar contigo porque el otro día grabamos y subimos la tertulia y creo que, por cierto, ha tenido muchísima repercusión. Muchas Mm. gracias a toda la gente que nos sigue. La verdad es que, bueno, en las últimas tertulias estamos rondando, superando las 2000 visualizaciones, así que muchísimas gracias. Como eso es un tema propio y nos han dejado muchos comentarios, lo quiero dejar un poco aparte. Vale. Pero con el resto, porque es el asterisco de ver qué pasa con De Julius, ¿qué te parece? ¿Qué sensaciones te deja la plantilla y el mercado de Luca Murcia? Bueno, eso dices quitando que Yuri no siga o que siga o... Claro, porque analizar la plantilla con o sin De Yuri es muy diferente. Por eso te Ya, bueno, pues lo... analízala como quieras y luego la analizo yo. Vale, yo analizo en principio con el tema de Yuri, yo lo aparto, ¿vale? Apartando por lo que ha sacado el comunicado del club, lo aparto de momento, ¿no? Como digo, de momento. Y en principio, bueno, con Juan y Marcos, que ya ha demostrado de sobra en Liga Andesa que está preparado para algo más, ¿no? Yo creo que nunca mucho lo puede hacer, con Forres renovado. En su segundo año creo que puede rendir incluso a un nivel mejor. Suligun, que es una apuesta, pero que es un jugador que ya ha rendido muy bien en otras ligas, que en las últimas ventanas con su selección también ha dado que hablar. Pues es un juego súper completo. En el 2 mantienes a Radeboya Enis, en el 3 mantienes también los mismos, San Ross, Rayeste, Falk, que también es un jugador que tiene que dar incluso un salto más. Ya lo dio el curso pasado y este año un pelín más también para terminar de ayudar. Y en el 4 pues igual, ¿no? La incógnita de Kaiser Gates. Vamos a ver cómo vuelve este juego, porque creo que también puede ser muy importante. Él tiene muchos puntos en sus manos desde el lanzamiento de tres y dependiendo de cómo llegue él, pues podrá trastocar un poquito, ¿no? Los planes de inicio de temporada, ¿no? Es verdad que se ha fichado a Steinberg, que también puede combinar el 5 que yo creo que de hecho es que si Kaiser Gates está bien, puede hacer bastante más el 5 que el 4. Entonces, bueno, la única incógnita o la que más quiero yo resaltar o la que más incertidumbre me genera
posiblemente es la posición de 5, ¿no? Hay un jugador que es Jan Pansa, que yo creo que sí que podemos ver un buen rendimiento, lo ha demostrado en las últimas temporadas, ¿no? Tanto con Bull, con Durocup, en Azerbaiyán, que es una liga menor, pero es cierto que en BC le ha dejado buenos números. La cosa es quién le acompaña, ¿no? Porque es cierto que el tramo final de temporada de Kate dejó dudas, que hay que decirlo así, y que Mus es un jugador que tampoco te puede dar ese rendimiento tantos minutos en pista, ¿no? Entonces, es la posición que más dudas genera, ¿no? Que Steinberg puede ayudar, pero no lo va a poder hacer en caso de que Kais no llegue bien a ese inicio de temporada, ¿no? Que es un jugador que lleva un año parado. Entonces, ya te digo, las incógnitas son en esa posición y en la línea exterior yo estoy, la verdad, que bastante convencido de que van a rendir bien. Son jugadores que han demostrado rendimiento y lo que ha llegado creo que está en el momento perfecto para dar un paso más. Yo creo que puede cambiar un poco el concepto de, no de jugar, porque no me imagino a Sito cambiando su estilo a estas alturas ya de su carrera, Sí, y sobre todo pues por jugadores como Suley Boom, ¿no? Que es claro perfil Sito Alonso, pero sí sí. que creo que tiene que primar mucho más que el año pasado lo colectivo que lo individual. No tienes Mm, de momento sobre el papel ese jugador referencia como lo fue David de Julius en la segunda vuelta o como lo tenía esa presencia de Bonte Keikok, ¿no? Y es verdad que Devonte Keikok ha tenido muchos altibajos, muchos picos a lo largo de la temporada. Para mí bajó mucho el rendimiento después de la Copa del Rey. mm, Y luego las faltas le condicionaban, pero era pues un jugador para mí determinante de Luka Murcia, porque con él empezaba la defensa y también empieza el ataque, ¿no? Es un jugador que era fundamental en el esquema de Sito, sobre todo a la hora de correr y demás, que ahí, bueno, pues está la incógnita de ver cómo te sale Panza y cómo se adapta a la liga andesa, los contactos y demás, pero creo que a nivel colectivo todo el mundo tiene que dar un paso al frente para poder rendir. Claro, es que intentar igualar lo del año pasado es que lo del año es pasado es muy heavy, imposible. ¿no? Luego la gente de fuera de Murcia sobre todo, me dice, pero si no hizo nada Lucam, ¿no? No se ha conseguido ningún título. Pero es que para algunos equipos ser segundos o estar entre los cuatro primeros toda la temporada es el equivalente a ganar un título, ¿no? Es muy complicado y quizás se valore más con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, necesito ver a un mejor Forrest, sobre todo en los días contra los equipos más fuertes físicamente, que él no va a cambiar la forma de Forrest, no va a cambiar la forma de Mm, jugar o no va a ser más fuerte físicamente de un verano a otro, ¿no? Pues puede llegar más en forma y demás, ¿no? Pero sí, Forrest es Forrest. Pues Juan y Marcos es un jugador que a mí me encanta, me parece un jugadorazo, pero no es ese perfil David de Julius, sobre todo el David de Julius después de la lesión de Dylan Ennis, que asumía muchos tiros, mucho protagonismo. mm, Bueno, es que nadie es David de Julius, o sea, es que claro, no de yo no eso. había visto en 10 años un jugador así en el UCAM Murcia, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues nadie es David de Julius, pero entre Forrest, Boom y Juan y Marcos, pues tienen que intentar sumar. claro, Unos harán más que David de Julio en defensa, estoy convencida, tampoco era muy complicado, pero pues bueno, David de Julius tenía esa magia y ese jugador que nos levantaba todos de los asientos. Dylan Ennis tiene que dar un paso al frente también. mm, Howard San Ross tiene que estar por lo menos al mismo nivel físico, como mínimo, es que no puede bajar ni un poco porque lo necesitas. Sander Rayeste necesitas que esté también al mismo nivel, sobre todo que sorprende tanto al inicio de temporada. sí, Necesita el equipo Alcate de principio de temporada también. Entonces, necesitas que nadie baje a nivel individual lo que hizo el año pasado y necesitas también que algunos suban. claro, ¿no? Y sobre todo viendo el perfil de base, por ejemplo, que es Juan y Marcos, ¿no? Está claro que con Forrest es un tipo de jugador que se puede generar sus propios tiros, ya conocemos bien lo que puede hacer, pero claro, lo difícil va a ser suplantar a un jugador como David Deulus en caso de que finalmente acabe saliendo, ¿no? Claro, Juan y Marcos es un perfil de jugador que, digamos, juega súper bien el pick and roll, que seguro que con Panza se va a combinar de maravillas, en mi opinión personal. Lo que pasa es que también muchas veces tiene que abrir el campo, no es un jugador que ve pases donde otros jugadores no lo ven, tiene una capacidad una visión de juego pues, muy parecida, la verdad, a David Ayuso, una calidad tremenda. Y ahí también está ese papel, como tú dices, ¿no? De que los jugadores que están alrededor, de los exteriores, ¿no? De los aleros, de los ala pivot, que también tienen que subir
ese porcentaje en triples, ¿no? Que, pues, por ejemplo, el año pasado veíamos como especialistas en el tiro, en diversas fases de la temporada, bajaban su nivel, ¿no? Y quizá era el propio David de Julius el que tenía que asumir más tiros, porque al final era el único al que le entraban, ¿no? A lo mejor hacía 14 lanzamientos, pero es que los tiene que hacer él porque le entran 6 o 7, ¿no? A los demás tiran 2 o 3 o ni siquiera tiran, tienen miedo a tirar. Eso es lo que no puede ocurrir en este equipo, ¿no? El tener miedo a tirar, ¿no? Aquí tienen que tirar todos porque en base a eso van las jugadas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tienen que asumir todos un papel más importante, porque se te ha ido una pieza que de 25 victorias que has sumado, a lo mejor te ha sacado el solo como tal 5 o 6, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, claro, no vas a tener ese jugador que te dé esos puntos, que te dé esas canastas en momentos decisivos y ya Pero tienen por que otra sumar todos. parte, perdona que te corte, Sí, sí. quizá veamos recuperar la chispa y la sonrisa de Dylan Ennis, que claramente, por mucho que Bien. digamos que está aceptando su rol de tener menos tiros, bueno, Ahora pues vuelve a quizá tener otra vez más. toca volver a cambiar y necesitas más al Dylan Ennis Sí, sí, ofensivo. sí. O el propio Suleboom, que es un jugador que nadie sabe cómo va a jugar o cómo va a encajar en la liga andesa, pero ya hemos visto que en otras ligas y en la liga de la liga, pues, contra equipos como es Partizan, Estrella Roja y demás, les anota 20 puntos y cifras similares, ¿no? Entonces, oye, es un jugador que no ha debutado en liga andesa, pero no quiere decir que sea un jugador malo, es una apuesta que haces, te puede salir bien o te puede salir mal porque no se adapta, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que hay piezas para volver a ver un equipo competitivo. Que es cierto, que eso es otra cosa que no sé si vamos a comentar, lo tienes ahí puto en tu guión, que el nivel de jugadores que están fichando otros equipos te hace ver que este año va a ser realmente complicado volver a hacer lo que hiciste el curso pasado. Aparte, que lo del curso pasado es imposible de volver a repetir, o si se hace es una hazaña más, hacer 25 victorias y estar entre los 4 primeros es una locura para Sí. un equipo como Murcia, pero que está claro que las posiciones de lo que realmente de lucha Luca Murcia, que es por esa octava plaza, ¿no? Ya sea para jugar Copa, para jugar un playoff, va a estar más complicada que nunca porque hay equipos que se están reforzando muy bien. Entonces, pues dentro de la comparativa de plantillas, ahí sí puede decir, pues a lo mejor no veo a Luca Murcia ahí. Vamos a ver ahí donde tiene que demostrar los jugadores, ¿no? Y se tiene que demostrar en la pista cómo funciona cada equipo. Sí, sí quiero hablar de ello porque nos han dejado preguntas en redes Ah, sociales. vale. La Pizarra también es un programa que intenta ser bastante plural y dar voz a los aficionados, así que esto lo voy a dejar para el final. Sobre su Boom, yo quiero decir que además lo puse en un tuit el otro día, ¿no? Precisamente después del comunicado de Misco, que yo no lo había leído cuando puse el tuit, pero bueno, que también viene al hilo. Creo que el fichaje de Souley Boum ha sido pensado más para jugar con un base al lado. Sí, puede No lo veo hacerlo. el sustituto de David de Julius porque el fichaje de Souley Boum ya nos enteraremos desde cuándo está cerrado, pero bueno, lo dejó entrever Alejandro Gómez en una rueda de prensa antes de terminar la temporada, ¿no? Que lo venían siguiendo desde hace muchos meses y cuando Sí, esto lo dice es que lleva muchos meses y David de Julius había renovado en marzo, con lo cual Boom iba a venir contando con David de Julius. Boom no viene a sustituir a David de Julius, con lo cual me hace pensar que estaba ideado también con Juan y Marcos ahí para jugar muchos minutos Boom en la posición de 2. claro que quizá lo que era más incógnita dentro de la posición de base era el propio Michael Forrest, porque era un jugador que en principio se iba a ir, rechazó 2 ofertas de renovación durante la temporada. Lo que pasa es que llega el final de curso y ahí cambian los planes y él sí quiere quedar. Entonces, a lo mejor con quien no contaban cuando traes a Boom, ¿no? Cuando estás mirando a Boom, cuando estás mirando también a Juan y Marcos en caso de que descienda con el Barça, renuevas a Julio del 6 de marzo. Con quien no contabas quizá era con Forrest y al final se ha quedado que como fuimos contando, no aceptaba renovar, ¿eh? Incluso ya entrado a final de temporada, no aceptó renovar y luego en el mes de junio sí que acepta renovar. O está dispuesto a ello porque ha visto que a los otros no le, oye, pues no es saber lo que él buscaba o porque realmente ve que en Murcia puede seguir escalando, ¿no? Y es lo que necesita. Entonces, no sé lo motivo, pero oye, que a lo mejor con quien no se contaba era con Forrest y sí con Moon, como tú dices, ¿no? Como ese combo, ¿no? Que puede hacer el 1. Y vamos ya con el tema David de Julius, porque cuando grabamos el otro día la tertulia no había sacado Luca Murcia el comunicado y cuando lo sacó, bueno, pues al final tú estás de vacaciones también y no pudimos cuadrar grabar juntos. Y quería saber tu opinión porque yo hice un vídeo de 4 minutos, que la gente que lo quiera ver está en el canal de YouTube, ¿no? Explicando un poco cómo había sido, bueno, Sí. explicando un poco el comunicado y dando un Mm. poco mi opinión. Para la gente que no lo haya leído,
En el comunicado, Lucas Murcia cuenta que ha emprendido acciones legales con David de Julius, que en marzo David de Julius firma un contrato con el UCAM Murcia con el cual queda vinculado hasta 2028 y que, y esto ya es información e interpretación, el UCAM Murcia cuando firma ese contrato está preparado para dos escenarios. Uno, evidentemente, es seguir contando con David de Julius, por el cual iba a apostar muy fuerte a nivel económico. Quizá el jugador mejor pagado o uno de los mejores pagados de la historia del club. Y se empieza a confeccionar la plantilla teniendo en cuenta, perdón, tanto el perfil de jugador con David de Julius como el apartado económico, que iba a ir mucho dinero a David de Julius. Entonces, pues bueno, había que cuadrar que otros jugadores también por edad y por prestaciones fuesen bajando el dinero en cuanto a renovaciones, y a la hora de acometer fichajes, pues alguien que te cuadrase en el presupuesto con David de Julius. De ahí que explicásemos la semana pasada que entendíamos que la plantilla en cierto modo había quedado hipotecada por David de Julius, ¿no? Porque Mm. no conocíamos que había una renovación en firme, pero sí, evidentemente que se contaba con él porque tenía contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues es que él, parte del presupuesto iba para él, entonces por eso quizá habías tenido que ir a por un perfil de otros jugadores en otras posiciones más barato, ¿no? Que depende. El otro escenario que contemplaba Lucas Murcia es, porque el jugador ha explotado y se lo merece y es normal que tenga ofertas, pues que vengan y negocien, porque tú en el Claro. mes de marzo has firmado una vinculación hasta 2008. Pues ven, negociamos, y el Lucas Murcia además nunca ha retenido en el equipo a alguien que no quisiese estar. Pues bien, negocia, tráeme la oferta que tengas y negociamos una salida, porque bueno, pues entiendo que evidentemente has explotado y que puedas tener ofertas de Euroliga, ¿no? Pero hombre, el escenario que no contemplaba en ningún momento era que se fuese gratis. Mira, aquí se han hecho varias cosas más. Y la primera de todas es esa, ¿no? Que yo creo que en marzo de Julius, cuando firma esa renovación con su agente, no esperaban pues ese gran rendimiento, porque es verdad que le estaba rindiendo muy bien, ¿eh? Lo Que estaban recordemos que dando en a un ese nivel muy momento, bueno. cuando firman esa renovación, yo le hago una entrevista en la pizarra en la que dice que están cerca de llegar a un acuerdo para prolongar la vinculación. Y esto lo dice David de Julius y está subido al reel en Instagram y lo Mm. pueden recuperar aquí en el canal de la pizarra, en Spotify, en todas plataformas. David de Mm. Julius habla en clave de continuar en el UCAM Sí, Murcia. sí. Las sensaciones que nos daban desde el club y todo, y que es cierto, ¿no? Y dentro del vestuario, otros compañeros nos decían que era de los jugadores más mentalizados, de los que estaban motivados por querer terminar la temporada, que no quería hablar nada de temporada siguiente, ¿no? En centrarse en lograr cosas grandes esta temporada, ¿no? Aparte de lo que tú dices, de esa posible prolongación. Pero se han hecho varias cosas mal, porque, bueno, pues es cierto que empieza a rendir muy bien, pero vamos, a nivel de top, ¿no? Jugador de nivel Euroliga de sobra, ¿no? Y claro, llega verano, llega, bueno, pues también esa lesión a final de temporada y es normal, ¿no? Que varios equipos Euroliga se interesen por él. Lo malo, pues que, claro, saben que tienen que negociar con un club, pero lo que yo no logro entender ni yo ni mucha gente, es por qué en ningún momento se intenta llegar a un acuerdo con el club. Oye, pues mira, vamos a intentar, quiero salir a este equipo, o simplemente quiero salir y explorar el mercado de Euroliga. Vamos a cerrar un acuerdo económico, Que como hemos pues dicho y repetido hasta la 400, saciedad, que de hecho 500, lo que sea. ayer me vuelven a mencionar diciendo es que tú has dicho que Luca Murcia pide 500.000, vuelvo a repetir. No, no, no. En ningún momento Luca Murcia ni era... Es una negociación. Puede Claro, ser cero, puede ser 200.000 euros, puede ser claro, quinientos claro. mil, puede ser 1 millón o puede ser 100 millones. Evidentemente 100 Si millones. el jugador hubiera llegado de primeras y dice, oye, mira, quiero salir, tal, ponemos 300.000. Por decir una cifra que no sé, que puede ser más, que puede ser menos, pero una cifra, 300.000, voy a decir un 300.000 aleatoriamente. Seguramente el club habría aceptado. Oye, venga, 300.000, liberamos la ficha, tal, pero más sido de buenas, has dicho que, Ya mira, lo tengo en gracias cuenta por para mi todo, planificación. claro, gracias por todo, tal, sé que a lo mejor, incluso, aunque hubiese un poco más tarde, acaban los playoffs. Tú llegas de buenas y dices, sé que
os ha tirado un poco, pero venga, vamos a hacer las cosas bien, 300.000, o en caso de que me fiche otro equipo también pone parte de esta cláusula, da cualquier cosa, pero de primeras y de cara con la verdad. No se puede. Por Es, cierto, es que ha habido varios ejemplos en el mercado este verano. Oleg Barcelosky, que tenía contrato en Unicaja de Málaga, se va a yo Barça y voy a Barça no pasar ha de ese tema pagado. porque cada vez que Y hablo Mario parece que Gessoñá también está en ese tema con el Real Madrid. ¿Qué tienen en común los tres con la estos misma tres agencia. La jugadores? misma agencia, veo Basket. Vale. Entonces, para explicar un poco, ¿no? Si tú vas con la verdad y vas de frente, he salido sin ningún problema, pero intentas hacer las cosas por la espalda, sin hablar con nadie, pues te metes en temas judiciales y no puedes romper un contrato unilateralmente, no se puede. No se puede, entonces, pues ahora, ¿cómo se va a solucionar el tema? ¿Cómo tal? Pues hombre, los jugadores también tienen sus derechos, ¿no? Habrá que recurrir a la FIBA, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En caso de que quiera salir rompiendo ese contrato unilateralmente, vale, perfecto. Se guardan esos derechos del jugador, pero eso no, lógicamente no va a quedar pune. La Murcia tendrá que decidir una indemnización. No sé de cuánto, la verdad. Hay casos en los que se han dicho que simplemente reciben la ficha del jugador. En fin, eso ya, yo no soy abogado, no tengo ni idea. El club con su abogado y la otra parte representada también tendrán ahí, ya, pues, ¿no? De Sí, comunicados o sea, sean ahora Murcia en que estos hasta acciones momentos legales, yo ¿no? Está todo entiendo en que proceso tanto el judicial. UCAM Murcia como David de Julius, los dos están en manos de los abogados y no van a Claro, dar ellos un son, paso tanto a nivel de comunicación como claro, de efectuar movimientos estarán viendo sin, que, o sea, claro, todo va a ir de la mano de los abogados, ¿no? Entonces, mucha ahora mismo gente nos, estarán viendo, claro, claro, qué mucha se gente puede nos hacer y estaba qué se puede hacer y no se preguntando puede hacer. que si todo tiene un límite, que si tiene unos tiempos, bueno, pues ni tiene límites ni tiene tiempos. Yo me imagino que las dos partes van a intentar llegar al acuerdo que sea entre los abogados de ambas Mm, partes para intentar solucionarlo lo antes posible, pero si se tiene que alargar, se alargará, ¿no? Ninguna de las partes claro. va a realizar ningún movimiento sin que los abogados le den permiso. Así que, bueno, de momento, como en 2 o 3 días, no creo que se resuelva. No, ahora mismo están todos, pues eso, recabando un poco de información, qué se puede hacer, a qué podemos alegar, a qué no, cómo podemos conseguir más, menos dinero, entiendo que estarán por eso, ¿no? Y la otra parte, por supuesto, también intentando guardar los derechos del jugador para que pueda salir, porque al final la intención o el objetivo final de todo esto, ¿cuál es? Que De Luis quiere salir a jugar Liga, lo que pasa es que la dificultad que tiene es que el club que lo quiera o para ofrecerse a otros equipos, la dificultad es que no hay una cláusula que pagar, es que tienes que negociar con el equipo. Entonces, claro, si ofrezco esto y me dicen que no, si tal, quieren evitar el mayor lío posible. El jugador quiere jugar Euroliga y quiere ser libre para que cualquier equipo venga y lo fiche libre. Claro, tienes un contrato firmado. Entonces ahí está el lío. Entonces, pues eso ya, imaginaos para la gente, ¿no? Que qué lío puede haber si que ahora mismo pues, está todo en un proceso Entonces, de a que ver hay qué se gente que puede nos ha recabar, qué dejado en no. comentarios, pero el Luca Murcia va a citar para empezar la pretemporada Luca a David de Julius. Si tiene contrato, Falta, claro. esto es la semana del 24 de agosto. Me Sí, imagino que ambas partes van a querer solucionarlo antes de llegar claro, a esa fecha. ¿Qué pasará en ese momento? Pues el Luca Murcia lo que le digan sus abogados y David de Julius hará lo que le digan los claro. suyos. Porque O un sea, ¿qué, jugador qué que va a pasar? se. No lo sé. Claro, a lo mejor también un jugador que quiere salir, no lo puedes obligar. No es que yo te digo, los jugadores también tienen sus derechos, ¿no? Que yo no soy abogado, no puedo decir si tiene una cosa y tiene otra, y a lo mejor tampoco le puedes obligar al jugador a que esté ahí, ¿no? Pese a que tenga contrato. Cada uno tiene sus abogados y recomendará unas cosas que hacer y que no, porque luego, en caso de que haya un hipotético juicio, pues te puede salir mal. Entonces, ya te digo, ahora mismo toca esperar paciencia y que esto se resuelva, pues, por la vía legal. Es lo único que se va a producir. Y que, bueno, pues Luka Murcia, lógicamente, saque un beneficio económico porque para algo firma un contrato ese jugador, ¿no? Eso es lo que yo quiero y espero que va a ocurrir. Pero igualmente se resuelva como se resuelva, yo, Olga Lorente, estoy profundamente decepcionada Sí, bueno, por supuesto. Si hablo personalmente del con jugador, él. no, sí, porque te digo, hay que ir siempre con la verdad de frente, ¿no? Eso Bueno, siempre, más vosotros que cada uno. preguntas que nos dejan y con esto terminamos. La primera, mi duda pregunta, ¿no da la sensación de que el club estaba más que preparado para la marcha de David de Julius y que la excusa de Sito Alonso de que necesitaba más manejadores era simplemente tener cubierto el puesto de uno ante la
inminente y probable salida de David de Julius. Mira, la verdad es que todo el mundo en ACB desde marzo llevan diciendo que se iba a ir a una Euroliga, que sea el Barça, que sea el Baskonia, que sea el Madrid o que Y sea el estaba renovado. Valencia. Esto lo decíamos todos los aficionados, porque seguro que con lo bueno que es se lo van a llevar. La realidad es que ninguno le puso una oferta. Que hay muchas veces, y a mí me consta que hay clubes que nunca se han planteado a David de Julius, independientemente de la lesión, ¿eh? No te estoy hablando de la lesión, porque Mm. no le ven físicamente para dar el salto a la Euroliga o no para darle un rol importante. Ojo. Eso te iba a decir. Entonces, repito, no me parece una excusa lo que necesitase más manejadores, porque, repito, Juan y Marcos llevan detrás de él desde la Copa del Rey y Suley Boom me apostaría que también. Entonces, contaban con ellos, contando con David de Julius también. Así que, como hemos dicho, que podía ser la posibilidad que David de Julius saliese, sí, estaban preparados para eso, pero también para que se quedase porque habían renovado su Claro, vinculación. claro, claro. Pues eso digo. Siguiente pregunta. ¿Plantilla de UCAM Murcia cerrada? Viendo la política de fichajes con casos como el de David de Julius, que no tenía minutos en Euroliga, o Keikok, que venía de lesión larga, un perfil similar que ha pasado por lesiones muy largas consecutivas ha sido Keenan Evans. ¿Podría ser la guinda de UCAM? A ver, creo que es el mejor pagado de la historia de Euroliga. Me parece que, No. ojalá, pero tendría que haber 3 terremotos, un tsunami Y y no aparte sé qué que, fenómeno más para que este jugador algún día terminase en el nah, UCAM Murcia. aparte que sí, no, no, te digo, Y aparte que es la que no tienes pasta ya. no, 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 la intención del jugador aparte volver a jugar Euroliga, o sea que, y aparte que lleva dos lesiones consecutivas, ¿no? Que ya sería doble de apuesta, pero es que encima es un jugador que cuando vuelva de esa lesión va a querer sí fondo Euroliga y su agente solo se planta eso, o sea, no va a bajar ese caso. ¿Creéis que el juez dictará sentencia relativamente pronto? En el caso de UCAM Murcia gane, él será quien ponga el precio a pagar al club. Pues es que esto está todo en manos de abogados y no sé si se va a No, en resolver pronto que caso, tarde. Yo me imagino que se va a intentar llegar a un acuerdo antes de que claro, tengas que llegar hasta el final. lógicamente, si no hay un acuerdo entre ambas partes, será el propio jugador que ponga la cantidad porque ya él dictará la solución. Por eso, pero esperemos que eso no llegue a ocurrir. Viendo cómo se están reforzando los equipos que teóricamente tienen que luchar con el UCAM, ¿estamos por debajo con respecto al año pasado? Pues es que el año pasado me gustaría recuperar muchas tertulias de las que hablábamos al principio y los comentarios que nos llegaban. Había muchísimas dudas Twitter con sería Keiko porque era pequeño y muchísimas dudas con los bases porque ninguno había jugado nunca en ACB, que de hecho para eso estuvo por ahí Tomás Bellas en pretemporada. Scott Falk Entonces, también. se baja, hombre, viendo después el nivel que han dado de Julius y Keikok, a mí me parece que va a ser muy difícil o casi imposible recuperarlo, pero no con estos jugadores, sino siempre. Me va a Te digo una parecer muy cosa, difícil que alguien venga y lo supere a nivel individual, pero como yo he dicho, creo que hay que cambiar el concepto a que suban prestaciones el resto a nivel colectivo. Es verdad que viendo cómo han fichado el resto de los equipos, pues yo veo sobre el papel, ojo, luego tienen en cuenta las lesiones, los entrenadores, etcétera. sí, sí. Los 4 Euroligas, teóricamente, tienen que estar ahí en top 8. Vamos a ver qué pasa con Baskonia, que todavía pueden pasar muchas cosas en Vitoria. Unicaja, a mí me parece que con Cameron Sí. Hunt, con Melvin Panchar, con el Tenerife, lituano que han fichado que viene de Euroliga y los movimientos que pueden hacer, me parece que Unicaja, bueno, Unicaja subirá. Tenerife me parece que tiene una plantilla sí. atractiva. Vamos a ver cómo Zaragoza, están. Zaragoza a nivel ofensivo me parece una plantilla top, además y para un sin partido de jugar la Europa, ¿eh? semana. Sí, sí, me parece top, pero bueno, y Mm, también tengo la incógnita de ver quién defiende en ese equipo, pero sobre el papel es una plantilla absolutamente top. Bilbao me gusta mucho la plantilla, mm. La Peña me gusta mucho la plantilla, entonces, pues ¿cómo lo ves? Pues que por la octava plaza, pero igual que lo veía el año pasado, ¿eh? Sí, sí, por eso te Por digo. la octava plaza, 5 equipos o Pero 6. te digo una cosa, que aunque hubiese mantenido la misma plantilla exactamente que la de este curso con Deilus y todo, yo te digo que repetir 25 victorias es imposible. O sea, se puede hacer. Ojalá. Sí, pero es como 95% de
te dificulta volver a igualar 25 victorias. Que yo creo que no valoramos realmente lo que son 25 victorias en Liga Andesa, estar empatado con los cuatro de Liga. Es que aunque mantengas a De Julius, 25 victorias no la vas a hacer porque otros equipos también fichan, quieren mejorar, ¿no? Quieren reivindicarse, y un año así se tiene un poquito más en Lucas Murcia, ¿no? Siendo un Valencia, un Madrid, un Barça, es más sencillo, pero si Lucas Murcia, lo más normal es que este curso que viene se consiga menos victorias, que a lo mejor quedas en una posición similar. Sí, porque la liga puede dar muchas vueltas o que a lo mejor logras incluso tu primer título, que nunca se sabe, son cosas que está difícil, obviamente, porque Pero además bueno, que hay muchos están equipos jugando que, bien. bueno, pues con respecto a lo que ellos mismos le hicieron la temporada pasada, Barça y Madrid están obligados a Claro, subir. Caja, Unicaja está obligado a subir también por presupuesto. y siempre sorpresas en la liga. Bueno, A y un siempre hay equipo, alguna Lleida está fichando sorpresa, bien ¿no? también, Lleida me parece que además di yo el fichaje ayer, y me Magui, pareció un sí, fichajazo. también. Magui, el base que sale de Burg, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los equipos tienen Homsley me parece un fichajazo en Zaragoza, pues todos los equipos tienen fichajazos, y de Nulca Murcia a mí me encanta el fichaje de Juan y Marcos, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, pues todo el mundo tiene fichajes muy buenos, pero luego influyen muchas cosas, influye muchísimo el calendario, de cuánto te tocan ciertos sí. equipos, las dobles jornadas, muchas cosas. Bilbao siempre me parece que hacen plantillas top. Quiero ver a Mm. Bilbao ahora sin Melvin Panzar o sin un jugador que te cambiaba o dinamitaba partidos como Sí. Jagoski, Y que ¿no? no ¿O no? siempre renovar implica que vayas a funcionar mejor, ¿eh? Ya lo vimos con Lucas Murcia hace 2 temporadas. Que aunque renueves todas tus piezas, pues, oye, puedes bajar un poquito el nivel también. Bueno. Totalmente. Bueno, pues de todo eso y más seguiremos hablando aquí en la pizarra. Jaime, gracias por este ratito. Nada, como siempre. Chao, chao. Adiós. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.